Grabar. Vale, ya estamos grabando. Como decía, la semana pasada tuvimos dos clases. La primera fue la presentación de la asignatura, la que vimos cómo se va a organizar, el contenido, etcétera. Y luego en la segunda hora ya comenzamos con el primer tema, que principalmente era cómo darse de alta en las distintas herramientas de la nube que vamos a utilizar. Algunas dan acceso gratuito, otras tienen acceso gratuito, pero especial para estudiantes que os dan unos créditos. Y bueno, ya ahí tenéis el notebook, ya lo estuvimos repasando, para ver cómo hacer paso a paso ese alta. Em, la idea, como os comenté, de cómo funcionan las clases sería que lo que es la teoría entre comillas, lo que son las explicaciones de los distintos conceptos y herramientas, lo tenéis en el PDF que tenéis de cada tema. Está todo muy, muy detallado. Lo ideal sería que leyerais esos PDF antes de cada lección. Ya sé que a muchos no será posible por vuestro trabajo, vuestras cargas familiares y demás, pero bueno, eso sería lo ideal. Si no podéis, lo importante es que luego, ya sea en directo o en diferido, que veáis esta clase práctica. Por aquí es donde vamos a ir repasando paso por paso los distintos notebooks que el profesor Rafael preparó para cada tema. ¿Vale? Y ahí es donde se va a ver la práctica en detalle de que corresponde a cada tema. Entonces, insisto, los que no podáis, bueno, lo ideal es que lo veáis antes, los que no, lo podéis ver después o leéis el PDF y luego veis la clase en diferido. ¿Vale? La idea es que os podáis organizar vosotros mismos vuestro tiempo, dependiendo de vuestro tiempo y vuestros gustos. Hay personas que prefieren empezar por lo práctico, luego pasar a la teoría, pero idealmente creo que es más pedagógico que la hagáis primero el PDF y luego el notebook. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, eso en general. Pasamos ya al tema 2. Hoy lo vamos a dedicar, tanto esta semana como la próxima clase, la dedicaremos a este tema porque es bastante amplio, es muy completo y veremos todo lo que dé tiempo. Lo veremos de este tema, lo veremos hoy, seguramente la mitad. Y luego al final de la clase guardaré unos 10 minutos para explicaros la actividad número 1, que tenéis que empezar a preparar ya. Sabéis que también tenéis, para cada tema, tenéis un esquema como este, el que estáis viendo ahora aquí en pantalla. Y esto sirve de introducción y también de esquema, para que tengáis un esquema claro en la cabeza de qué se va a ver en cada tema. Esto puede servir tanto de introducción como luego de repaso, para, para cuando haga falta esto, aparte para preparar el examen. Bien, este tema está dedicado a la plataforma de Microsoft. Ya sabéis que vamos a ver los tres grandes gigantes que hay en la nube. Son Microsoft, Amazon y Google. Empezamos con la plataforma de Microsoft, se llama Azure, Machine Learning, y dentro de ello vamos a ver todo su ecosistema. Se les llama ecosistema porque es una plataforma que da un montón de herramientas, todas ellas son así. Eh, y la idea es que crean un ecosistema en el que el programador puede vivir, puede habitar, sin tener que recurrir a herramientas externas. Como ya comenté, hay una competición enorme, porque son empresas muy, muy fuertes y están compitiendo por un mercado en el que se mueve bastante dinero. Eso quiere decir que intentan cubrir todas vuestras necesidades para que no vayáis a la competencia. Eso para nosotros como usuarios es muy bueno, porque están siempre mejorando, siempre dando mejores características. Y ya iréis viendo, como ya os comenté al principio, que son bastante similares. Cambian los nombres, algunos conceptos son algo diferentes, pero más o menos siempre voy a tener el mismo tipo de herramientas, de facilidades. Entonces, en el caso de Azure, tenemos lo que llaman el workspace, el entorno de trabajo. Ya veremos cómo crearlo, cuáles son los conceptos clave que hay dentro. Luego, la creación de modelos. También tiene muchísima variedad. Podéis crear vosotros mismos vuestros modelos y luego subirlo a la nube. Podéis utilizar unas herramientas que dan ellos ya para hacer una comparativa de modelos, etcétera. Es bastante completo.
Luego tenéis, por supuesto, como fundamental en todo lo que sea IA, el ajuste de hiperparámetros, porque ahí es realmente donde más tiempo se va. Tenemos que, una vez que tenemos un modelo claro que hayamos creado el modelo, que pensamos que mejor puede ir para un problema dado, luego tenemos que ir afinando los hiperparámetros para conseguir el resultado mejor posible. También luego tenemos AutoML, que se parece a lo que vimos en la otra clase, le das un problema básicamente a tu herramienta, le das tu dataset y te hace un benchmark automático de diferentes modelos. Que como vimos, eso es ideal cuando no tenéis claro qué modelo puede ser el mejor, utilizáis esta herramienta y así veis cuál sería el mejor. Y de los que preseleccionéis o el que seleccionéis ya podéis iros y hacer un ajuste hiperparámetro, ampliar el dataset, etcétera, para ya realmente afinar. También tenemos dentro de Azure una que se llama gestión de activos que van desde los datos sobre los que vamos a operar hasta los endpoints. Ya veremos qué son, pero básicamente es cuando queremos explotar el modelo que hemos creado, ponerlo ya a producir. Que haya personas externas que accedan a él y lo usen para interpolación. Bien, y luego también, muy importante, la gestión de la infraestructura. Tenéis que decir qué instancias son las mejores, utilizar los Kubernetes, etcétera. Entonces, digamos que todo esto se cubre en el tema 2. Entonces, pasamos ahora ya a lo que sería el notebook correspondiente a este tema. Tenéis aquí, corresponde al PR03. Ya sabéis que está todo el material que vamos a utilizar, lo tenéis en el aula virtual. ¿Vale? Aquí tenéis estos son dentro de la sección de documentación, la documentación mía, pues tenéis el repo, tenéis el repositorio. Aquí tenéis los distintos notebooks y aquí las imágenes o los recursos que se necesitan para cada uno de ellos. ¿Vale? Así, no os preocupéis, entonces no tenéis que copiar aquí nada, simplemente la cuestión es que vayáis siguiendo lo que voy explicando para que os queden claros los conceptos. Ya os comenté otra vez, pero bueno, acordaros, aquí en el primer bloque siempre se selecciona dónde está el directorio de trabajo. Entonces esto, acondicionarlo vosotros. Yo he dejado igual que lo hizo el profesor Rafael, porque lo que he hecho ha sido copiar la misma estructura, pero si vosotros tenéis una estructura diferente en vuestro cola, bueno, pues lo ponéis aquí y ya todo debe de funcionar tal y como está aquí. Bien, sin más preámbulos, comenzamos ya. ¿Cuál es el problema cuál es la descripción del problema que queremos solucionar aquí? Aquí la idea principal que vamos a ver en esta práctica es modelos que habéis creado vosotros, que puede ser en vuestro ordenador personal o en un entorno como el de Colab. Vosotros creáis un notebook y ahora queréis llevarlo al ecosistema de Microsoft Azure. Esa es la idea principal que vamos a seguir en este hilo conductor, digamos, de este tema. Y para que sea algo concreto, un ejemplo concreto, hemos decidido este problema, que será predecir un impago, lo que se llama un default. Un cliente tiene un crédito y queremos predecir si en la siguiente cuota va a hacer un default, va a hacer un impago o no. Esto puede imaginar un problema bastante grave para los bancos y les puede facilitar bastante el trabajo si pueden prever cuándo va a haber un default, para ver cuándo puede haber una falta de flujo de dinero, para en el futuro no dar crédito a personas con ese perfil, etcétera. Entonces, como veis, es un problema bastante, bastante realista y que conlleva bastantes gastos si no se hace bien. Vale, la idea es, nos van a dar un dataset con datos reales de un banco y tenemos la información del perfil de cada usuario
Y cada cliente del banco tiene pues edad, sexo, nivel de estudio, etcétera. Y luego el campo que nos interesa, la columna que va a ser nuestro objetivo, va a ser la información de los pagos. Si ha pagado, si no ha pagado, si ha dejado de pagar alguna vez. Esa es nuestra variable objetivo. Debemos ser capaces de prever si alguien va a hacer un default o no. Bien, para ello, como digo, la idea es que estéis trabajando en local. Local significa en vuestra máquina o puede ser también en vuestra cuenta de Google. Pero bueno, digamos que es el local, en vuestra máquina. Estáis ejecutando con los recursos que tenéis. Y la idea es llevarlo a la nube. Bien, entonces vamos a ver una serie de pasos que tenemos que seguir para conseguir eso. ¿Vale? Tenéis que seguir este orden porque es importante. Cada paso se apoya en el anterior. No podemos saltarnos ninguno. Entonces, lo primero es cómo utilizar el SDK. Ya sabéis que es Software Developer Kit de Python para poder acceder al Learning Studio de Azure. Para ello tenemos una API, pero primero de todo tenemos que, por supuesto, entrar. Aquí digamos que va a tener que trabajar en dos entornos en paralelo cuando veáis esta práctica, cuando sigáis este tema. Por un lado tenéis que estar ejecutando el notebook bloque por bloque para ir viendo cómo funciona, si queréis ir podéis ir modificando cosas para ver lo que más ayuda a entender algo, que vosotros mismos trasteéis un poco. Y luego, por otro lado, voy a tener que tener en una página web abierto eh, vuestra sesión de Azure Education. Se supone que ya, perdón, siguiendo las instrucciones del otro notebook que vimos en la clase anterior, tenéis ya activada vuestra cuenta de estudiante y lo que tenéis que tener es un navegador aparte con esta cuenta ya abierta, nosotros habiendo hecho ya el login. Bueno, primeramente, como siempre, esto por supuesto será solo la primera vez que lo utilicéis. Instalar los paquetes necesarios. Una vez que los tengáis ya instalados en vuestro entorno, ya no hará falta. Pero bueno, empezamos de cero y vamos siguiendo todos los pasos necesarios. Bueno, pues tenéis que instalar el Azure Identity, que es para el que gestiona las credenciales y la autentificación. Luego tenéis esta otra biblioteca que es para gestionar los recursos. Se llama Management Resources. Pues lo instaláis usando pip o la idea es que uséis el pip si alguien prefiere Conda que lo haga, si está acostumbrado a hacerlo de otra forma que lo haga, pero la idea es que estos paquetes estén instalados. Lo siguiente, pues tenéis que instalar este otro paquete, Azure IML, que, que es el que gestiona la funcionalidad de cómo interaccionar con Azure Machine Learning. Bien, luego, aquí hay una serie de parámetros que tenemos que definir, ser, mm, parámetros propios de nuestra cuenta. Y aquí, bueno, tenéis el código, el nombre, la organización, etcétera. Ahí, como veis, aunque normalmente hay servidores en Europa, incluso desde aquí en Europa, solemos preferir los servidores que tienen en Estados Unidos. Entonces, bueno, eso tenéis que ver en vuestra ubicación y con vuestra red dónde es mejor, qué localización es mejor, pero bueno, probar con esta, que suele funcionar bien. Luego tenéis que autentificaros con vuestra cuenta UNIR. Para eso vais a necesitar importar esta serie de bibliotecas y de métodos. Y el más importante aquí es este, Device Code Credential. Este lo que hace es que fuerza una autentificación interactiva. Así no tenéis que poner vuestros datos de login para entrar, sino que os va a salir una ventana pidiendo vuestros credenciales. ¿Vale? Así no tenéis que andar hardcodeando datos en vuestro notebook. Vale, os va a dar una URL, ya veis aquí veis el mensaje que va a aparecer, os va a dar una URL y un código que es de un solo uso. Entonces este código, pues como la doble identificación que usan ahora los bancos o muchas páginas web. Ese código se usa solo una vez.
Vale, luego tenéis que crear lo que se llama el Resource Group. ¿Qué hace esto? Tenéis dos funciones. Eh, lo más importante, lo primero es crear un cliente de acceso a la API. La API es lo que es es, digamos, la interfaz que hay entre un servicio en la nube y nuestro programa. Entonces, nosotros primero tenemos que crear ese canal de comunicación entre nosotros y ese servicio. También hay que darle una serie de parámetros. Los tenía aquí, Resource Group, pues, nombre, los parámetros que están aquí ya metidos de antes. Vale, una vez que ejecutéis esto, si da error, ya veréis que os sale, ya está preparado para que os dé aquí un error. Si algo no ha ido bien, si ha ido todo bien, si no da ningún error, os vais, como os comentaba, tenéis abierto aparte vuestra cuenta en Azure de estudiantes y podéis comprobar aquí que se ha creado correctamente el grupo de recursos. Podéis ver algunos detalles, haciendo clic, pues veis solución E, dónde está la localización, etcétera. Vale, una vez que tenemos esto, ya tenemos que crear ahora el espacio de trabajo. Pues decía, estos son paso a paso. Empezamos por lo más genérico y vamos poco a poco creando el entorno sobre el que vamos a trabajar. ¿Vale? Entonces, para crear este workspace necesitáis esta biblioteca y estas clases. Tenía aquí todas ellas y bueno, con ML Client ya lo que hace es crear un cliente de acceso para comunicarnos con esa API. Las credenciales, etcétera, están ya aquí metidas previamente en estas variables, así que ya las tenemos preparadas. Vale, y ahora tenemos que definir qué características va a tener ese espacio de trabajo. Parámetros aquí más importantes. Bueno, tenéis la localización, el nombre que queremos que aparezca. De las más importantes es HBI, si es un negocio de alto impacto. ¿Vale? Y la idea es que dependiendo de ese parámetro, si lo ponéis a falso, no hace nada, pero si lo ponéis a true, quiere decir que es que vaya a manejar unos datos que son sensibles, por ejemplo, un banco, pues sería el caso. Si un banco de verdad tendría que poner esto a true, porque lo que hace es que reduce la telemetría, con lo cual es más difícil que haya exposición de información sensible, como por ejemplo el DNI o el número de cuenta de un cliente, que son datos bastante privados, y también se hace un cifrado adicional. Ya de por sí tiene un cifrado para que no sea, incluso si un hacker consigue entrar, no va a poder ver los datos porque están codificados, pero se le aplica un cifrado adicional, con lo cual esos datos son prácticamente inservibles, aunque alguien consiguiera captarlos. ¿Vale? Eso es lo más importante. Además, ya veis que son, bueno, el nombre, en qué ubicación está, etcétera. Vale, creamos ahora entonces el workspace, ya que está... Profesor, una pregunta. Sí, Un negocio de alto impacto se refiere porque maneja datos muy confidenciales. sí, sería, en este caso sí, sería así. Y también, por ejemplo, aunque no sea un negocio, un hospital. Un hospital, aunque sea público, también tiene datos que son muy sensibles. Entonces ahí también habría que poner esto a true. Ok, gracias. Luego creamos ya el workspace con este comando, veis que está aquí, crear el espacio de trabajo con la estructura que ya tenemos definida. ¿Vale? Un comentario, si aparece este error que dice que este workspace existe, tenéis que purgarlo, porque está borrado, pero no se ha borrado de forma definitiva. Si aparece este error, aquí tenéis un enlace a una página web en la que os explica cómo borrar de forma definitiva todo ese workspace y seguís hacia adelante. Lo más seguro es que no os dé problemas, sobre todo ahora al principio.
Vale, pues lo dicho, ya con esto iniciáis la creación del workspace y os saldrá algo así. Con distintos detalles, cuentas, etcétera. Ah, os va diciendo los distintos pasos que va haciendo. Aparte de la comprobación que podéis hacer desde el propio notebook, ya veis que aquí os aparece paso a paso lo que está haciendo y aparece que está hecho y el tiempo que ha tardado, sobre todo al principio y para que vayáis también viendo cómo funciona, os vais a vuestra cuenta de Azure y veis que efectivamente tenéis aquí creado vuestro espacio de trabajo, ¿vale? Con el tipo, dónde está localizado, etcétera. Si queréis podéis abrir desde la consola abrir esta consola del Workspace y ya aparece pues ya vuestro Workspace creado. A partir de este Workspace es desde donde vais a trabajar. ¿Vale? Como veis, hasta ahora estamos solamente creando el entorno. Primero la comunicación con el servicio, luego el canal que vamos a usar y ahora ya el Workspace en el que nos vamos a mover. Esto es como también vimos en la otra tema, es que tengáis espacio de trabajo diferenciados. Ahora estamos aprendiendo, vamos a tener solo un proyecto, etcétera, pero la idea es que tengáis siempre esa costumbre de para proyectos diferentes tener un espacio de trabajo separado. ¿Vale? Pues aquí ya tenéis ya vuestro espacio de trabajo preparado y esto será lo que aparezca en la interfaz de la página web. Bien, ahora pasamos, digamos, tenemos el entorno, ahora pasamos al siguiente punto, es preparar los datos. Como ya os comenté, mucha de la nomenclatura que se usa en esta herramienta es casi más marketing que otra cosa, pero bueno, hay que habituarse a cómo llaman a las cosas dentro de cada uno de los entornos. Entonces, sabéis que normalmente lo que manejamos son datasets, conjuntos de datos. Un dataset, por ejemplo, eso, una Excel en la que están todos los clientes y su historial de pago, un historial médico de un paciente, ¿vale? Esos son los datasets que manejamos. Puede ser un dataset también de imágenes. Imaginar que son cientos de miles de radiografías del torso de diferentes pacientes, ¿vale? Eso normalmente se llama un dataset. Aquí hay una abstracción que se usa en este entorno que lo llamo como data asset, ¿vale? Suena mucho como dataset, pero bueno, es data asset. Y esto ahora lo vamos a ver qué significa por dentro, pero la idea básica es que sea una abstracción, que tú no tengas por qué saber lo que hay debajo, ni siquiera dónde está. Entonces, para trabajar a más alto nivel y referirnos a nuestro dataset de una forma más abstracta. Te digo, ahora veremos exactamente lo que significa, pero quiero que quede a priori el concepto claro de por qué este concepto, de por qué usar dataset y no dataset o como sea que se llame en general. Vale, la idea es, un dataset es como un puntero, igual que tenemos punteros para acceder a la memoria RAM, bueno, digamos que este es un puntero. Y, y ese puntero lo que nos da una ubicación de datos específica, que tiene un data store es la conexión a un origen de datos, dónde están almacenados esos datos. De forma que cuando estás en tu workspace no tengas que estar manejándote con esos detalles de bajo nivel. Ya se encarga el data asset de saber dónde están esos datos, ¿vale? Luego, está compuesto también por una ruta de Azure Storage, que es ya una ruta a su propio servicio, ¿vale? Y luego también da una URL, que esta también va a aparecer en la sección de Data Sources. Ahora lo veremos en detalle, pero ese es el concepto, ¿vale? Que al final es una especie de puntero a diferentes lugares para que vosotros os podáis abstraer de dónde están los datos y os podéis centrar en lo que son los datos en sí.
y como hemos puesto aquí, es independiente de su origen. Solo vaya a trabajar en vuestro entorno. Por eso el concepto de ecosistema, ¿vale? Incluso la memoria la vais a gestionar en su espacio, en su herramienta. No tenéis que andar usando herramientas externas o buscando vuestro disco duro, etcétera. Y aquí en particular hay varias formas de gestionar los datasets. En este ejemplo en particular, vamos a crear un dataset mediante un código, ¿vale? Un código y nuestro dataset de partida va a ser un fichero CSV, es ahí, valores separados por coma, con los distintos campos que hemos visto antes. Pues los datos, básicamente los datos personales de cada cliente y su historial de pago de sus créditos. Primero importamos las clases necesarias. Aquí tenéis todas las que van a hacer falta. Y ahora lanzamos de nuevo, iniciamos el cliente de acceso al API, pero ahora esta vez ya damos el nombre del workspace. Entonces, aquí preparamos la estructura que vamos a utilizar y otra cosa importante es que os va a aparecer aquí un warning. Eso es porque es, digamos, un fallo que tiene que este SDK de la implementación. No os preocupéis, no es nada vuestro. No es un fallo vuestro, es un fallo de implementación de Azure. Y hay que un warning, no es un fallo. Es simplemente un aviso de que algo no ha ido bien, es algo interno de ellos, pero no os preocupéis que os va a funcionar todo bien, independientemente de estos avisos. Y para que no os preocupéis y no volváis luego buscando solución porque no está en nuestra mano. Es algo que no está totalmente depurado y bueno, está ahí todavía. Vale, tenemos que crear una serie de clases. Ahora ya vamos a crear este data asset en Azure. Todas estas clases que son las necesarias y luego vamos a especificar la ruta. Esta es, digamos, la única vez que tenemos que preocuparnos de dónde está nuestro disco duro. Dónde está ubicado en nuestro disco duro o en la nube, que sea el que estemos utilizando, dónde está nuestro dataset. Lo especificamos aquí y a partir de ahora ya nos podemos olvidar de ello, ¿vale? Porque ya pasa a formar parte de ese ecosistema en la nube que nos proporciona Azure. Ahora veremos además que tiene bastantes ventajas trabajar así. Todo esto siempre, ya sabéis, es para trabajar cada vez más a alto nivel y despreocuparnos de detalles, pues como de dónde está mi dataset o, como veremos ahora, las versiones. Eso ya sabéis que es una pesadilla bastante común. Cuando estamos creando un modelo de IA, se hacen muchísimos experimentos. Probamos diferentes modelos, para cada modelo probamos diferentes hiperparámetros, incluso los datasets. A lo mejor partimos de un dataset, un toy dataset. Se empieza con uno pequeño para ver qué tal funciona, cómo se comporta el modelo, y luego pasamos a un dataset completo o lo extendemos. Entonces, todo eso al final nos genera en muy poco tiempo un montón de versiones diferentes. Y por muy ordenado que se sea, por muchos buenos hábitos que se tengan de tomar nota de los experimentos que hacéis, etcétera, es difícil de hacer un seguimiento. Entonces, ahora veremos que esta abstracción del data asset nos facilita bastante la vida. Porque uno de los problemas más grandes que hay cuando ya tiene un modelo y funciona y dice, bien, estos resultados son perfectos, este es el modelo, y ahora intenta ir hacia atrás a ver qué modelo exactamente es, con qué dataset lo hiciste, con qué parámetros, y no siempre es fácil recuperarlo. Te hace perder bastante tiempo. Lo que andas haciendo arqueología digital, buscando aquí y allá, y con este ecosistema tenemos bastante. Me pregunto por aquí, Omar, si el CSV lo tenéis también en el repositorio, lo tenéis. Vale, todo lo tenéis ahí, ¿eh? Está todo en
en en la documentación. Bien, como os decía, vamos a crear la estructura con los distintos parámetros de nuestro dataset. Vale. Lo primero, la versión. Como decía, esto os puede salvar muchas horas de trabajo y muchos quebraderos de cabeza. Pues ponéis la versión, le dais también el nombre que le queréis dar a vuestro data asset, bueno, credit card, y luego aquí creáis una descripción, digamos. Bueno, el nombre, la versión, la descripción, el path. Este es el path a vuestro path real, digamos, a vuestro disco duro. Y luego el tipo, pues básicamente hay dos tipos. Puede ser un fichero o una carpeta. En nuestro caso, un fichero, pues se pone aquí file. También puede ser un dataset que sea una carpeta entera con diferentes ficheros en su interior. Muy importante, tenéis que comprobar antes de crear el dataset que no existe ya una versión previa, ¿vale? Con el mismo nombre y misma versión. Si es una versión diferente, no hay problema, porque ya lo gestiona internamente el la propia herramienta. Pero si tiene el mismo nombre y misma versión, se puede machacar. Entonces, lo primero es utilizar, con un try, utilizáis DataGet y veis si ya existe. Pues si ya existe, dais un error al usuario y le decís, no sigue adelante. Si no existe, pues ya sí. Veis que incluso el método se llama crear o actualizar. Y esa es la idea. Si ya existe, pero es una versión diferente, ya se encarga él de decir, vale, esta es la versión más actual y lo tiene en cuenta en su historial para luego que podáis saber de dónde viene cada resultado. Vale, bueno, pues, una vez que ya lanzáis esto, os dice que se está subiendo a la nube. Tardará, pues ya depende del peso que tenga vuestro fichero y de la velocidad que tengáis de conexión, pero bueno, no suele tardar mucho. Y al final, o cuando llega al 100%, os confirma que se ha creado, ¿vale? Y que la versión es la inicial. Como siempre, lo he dicho, sobre todo al principio, aparte de que os confirme dentro del notebook que todo está bien, iros a vuestra consola Azure y mirar que esté creado, ¿vale? Os venía a Data Assets y veis que aparezca. Y veis que efectivamente está aquí. Con su nombre, credit card, versión inicial dónde está la fuente de los datos. Si queréis también podéis verlo, si hacéis clic, podéis ver sus atributos, y veis pues, dónde está creado, quién lo ha creado, etcétera. Vale, más sobre vocabulario, que ya digo, las herramientas que hay en la nube para IA, son bastante similares. Casi la única dificultad es recordar el nombre de las cosas en cada uno de sus entornos, ¿vale? Entonces, acordaros que un data store es una configuración de conexión a una cuenta de almacenamiento en Azure, ¿vale? Digamos que es un canal a través del cual vamos a tener acceso a los datos, ¿vale? Y el data asset es una ubicación específica dentro del data store. Es como si fuera una carpeta y en otra carpeta tenemos diferentes datasets, ¿vale? Y pues podéis ver aquí en los detalles de Data Store, podéis ver que ahora los datos ya están almacenados en Azure Blob Storage, ¿vale? Tenía aquí Data Store, os dice en qué repositorio suyo de esta plataforma están los datos almacenados, ¿vale? Y como os comentaba, la idea es lo que tenemos en nuestro disco duro, ahora está en la nube
y se maneja de una forma totalmente diferente y bastante más potente, porque en las versiones es difícil controlarla, bueno, andas poniendo guión V01, V02 cuando se hace local. De esta forma es todo bastante automático, trazable y mucho más robusto, ¿vale? Entonces, está los pequeños pasos que hay que dar dos o tres pasos, tampoco lleva mucho tiempo y cuando esté habituado ya no se hace de forma automática, no tenéis que pensar mucho y a cambio obtenemos toda esta ventaja. Vale, y por cierto, pues podéis comprobar qué data stores tenéis en vuestro workspace y de qué tipo son. Entonces, aquí en Data Stores entráis y veis todo lo que tenéis, los distintos, los distintos repositorios que tenéis en ese workspace. ¿Vale? Recordad que estamos trabajando en un entorno de trabajo, en un workspace concreto. Y dentro de ese workspace tenéis una serie de datos. ¿Vale? Bueno, aquí tenéis el tipo de cada uno de esos datasets. Y ahora si hacéis clic en el workspace Blob Store, tenéis toda esta información y os da los detalles. Y aquí ya podéis ver una estructura más parecida a lo que estamos acostumbrados, que son carpetas y ficheros. ¿Veis aquí? Tenéis esta estructura. Y ya podéis recorrerlo, pues igual que se recorre en el visor de ficheros de Windows, por ejemplo, aquí igualmente podéis hacerlo para orientaros en vuestro propio dataset. Y aquí veis una captura de cómo bajando por esta estructura de directorio llegáis hasta vuestro CSV original, que está aquí subido. Está aquí Default of Credit Card Client CSV. Vale. Esto era para que vierais los rudimentos, los pasos necesarios que hay que seguir para subir un dataset desde vuestro disco duro o vuestra nube de trabajo habitual a la herramienta de Azure de la nube. Bien, ahora vamos a ver cómo se generaría una nueva versión de ese mismo dataset. Esto es típico, ya sabéis que siempre que cuando nos dan un dataset directamente, imaginaros, pues tenemos el banco de nuestro cliente, nos va a dar un dataset que seguramente no está limpio. Habrá líneas que no nos sirvan, hay columnas de más, etcétera. Entonces, en este caso está medianamente limpio. Vamos a ver cómo se termina de limpiar, pero al fin y al cabo lo que voy a hacer en la realidad es esto mismo, solo que quizás con más pasos, pero el concepto es el mismo, ¿vale? Partimos de un dataset que nos da el cliente y nosotros lo tenemos que masajear un poco, limpiar, etcétera. Bueno, paramos aquí un poco el entorno, tenemos que importar manejarlo con el sistema operativo. Y aquí lo que hacemos es, si vemos, esto lo voy a hacer también externamente, lo podéis hacer abriendo con una Excel o con cualquier o con LibreOffice, lo podéis abrir. Y la cuestión es ver qué pinta tienen nuestros datos. ¿Vale? Pues así a bote pronto no se ve gran cosa porque esto nos da las 5 primeras líneas de esa tabla. Así que bueno, simplemente nos sirve como primera aproximación de ver lo típico que se hace siempre. Ver qué pinta tiene esa tabla. Si hay cosas raras, si no, cuántas columnas tiene, etcétera. Lo básico. Lo siguiente ya, importarlo a un data frame de pandas. Bueno, ya sabéis, tenéis aquí el comando, lo cargáis en DF, diciéndole que tiene una línea de cabecera. Ya veis aquí que tiene todo esto, ya lo vimos aquí, se veía. Y ya bueno, cuando le dais a DF, pues ya imprime algo más legible. Y ya podéis ver pues, realmente las distintas columnas y qué aspecto tienen estos campos. Vale, entonces, ¿qué tratamiento vemos que necesitan estos datos? Eh,
Primero, el header, la cabecera tiene dos líneas. Entonces, vamos a quitar una, pero también vamos a quitar la columna de ID, porque no sirve para nada y puede molestar al modelo. Va a tener ahí un campo que va a intentar meterlo en su modelo de funcionamiento de los default y no tiene nada, porque eso es simplemente un secuencial. Digamos, cuando el cliente se dio de alta en el banco, por ejemplo, eso no aporta nada. Entonces lo vamos a quitar y también vamos a quitar los espacios que tiene en blanco entre las distintas palabras de la última columna, ¿vale? Que es la columna objetivo, default payment next month. Pues eso no nos hace, nos puede traer luego problemas, eso de que haya ahí espacio, lo vamos a eliminar. Vale, pues simplemente esto ya es Python normal y corriente, que ni nada de IA ni nada de la nube. Lo que hacemos es, se le cambia el nombre a la columna, quitamos la columna de ID y ahora lo que sí es más específico y que viene bien para la nube, lo de pasar a formato Parquet. No sé si seguramente os sonará porque es algo que se usa muchísimo en base de datos, en Big Data, y es preferible ese formato a CSV original por los motivos que se pone aquí. Para empezar, utiliza compresión y codificación por columna. Esa compresión hace, son fichas de texto, se consigue que una compresión entre el 75 y el 80%, por lo cual os vais a evitar memoria y sobre todo en las transferencias de datos, vais a evitar pues, el cuello de botella que siempre supone eso. Muy importante, es de tipo columnar. Almacena los datos por columnas. Normalmente los datos se almacenan por filas. Esto lo almacena por columnas, lo cual quiere decir que si yo me interesa solo una variable de las... ¿cuántas tiene? Tiene un montón, tiene 25 variables. Si solo me interesa una o dos, esto es inmediato en Parquet, coger esas dos columnas y la saca. No tiene que ir como cuando se hace con un data frame, que lo que va línea por línea, y de cada línea se queda solo con las columnas de objetivo. ¿Vale? Entonces, todo esto lo que hace es agilizar las transferencias y el procesamiento. Esto sí es más específico de trabajar en la nube, porque lo que estamos es intentando apurar al máximo la velocidad del procesamiento, e insisto también de mover los datos de un sitio a otro, que es casi siempre lo que más tiempo se lleva a veces. Además, Parquet usa lo que es un esquema y metadatos, que lo que hace es que garantiza que las columnas se traten de forma adecuada. Si una columna es de tipo numérico, siempre va a ser de tipo numérico. Si es de tipo string, pues ya sabemos que lo que hay adentro no se va a interpretar como un número, fecha, etcétera. Entonces, eso tiene un esquema sonará también de base de datos, que te dice exactamente esta columna qué es. Una definición explícita. Explícita, pero lo que pasa es que cuando pasamos, usando esta función, cuando pasamos el data frame a formato Parquet, lo que hace es inferir el tipo de datos. Ese esquema, no tenéis que hacerlo vosotros, lo infiere este método. ¿Vale? Lo suele hacer bien, pero va a ser parte de vuestro trabajo mirar que efectivamente lo ha hecho bien y que no hay caracteres extraños, que no ha considerado números, cosas que en realidad son cadenas. Siempre suelen muchos problemas con los datos, perdón, con las fechas, porque es un mundo. Entonces, bueno, eso acordaros siempre de comprobarlo, que no se haya roto nada. Después de aplicar esto, pues lo comprobáis. Vale, pues ya tenemos nuestro dataset limpio. Le hemos quitado la columna que no nos interesaba. Lo tenemos en formato Parquet para que sea más compacto. Y ya lo siguiente va a ser subirlo como una versión nueva de nuestro dataset. Antes de eso necesitamos tomar estas clases, estas librerías, porque lo que vamos a hacer es, a la versión 2 ya he visto que se le va poniendo un nombre, ¿no? Un nombre que sea lo más significativo posible. No hace falta que sea muy largo, porque al final
que así complican más las cosas, pero que sí aporte bastante información. Entonces, como veis aquí, lo que se está haciendo es, se explica de qué va esta nueva versión, por qué la hemos hecho, pues la versión limpia de lo que teníamos en la versión uno, y se le añade la fecha y la hora, para tenerlo todo totalmente controlado, para saber desde qué momento tenemos esa versión creada, ¿vale? Eso siempre es muy útil, para luego tenemos que hacer un poco de investigación hacia atrás. Claro, algo nos falla. Decimos, "Joder, a partir de la versión 3 los datos hay algo raro". Bueno, miráis la fecha y decís, vale, pues ese día hicimos esto de Parquet, no comprobé el esquema y resulta que lo hizo mal, ¿vale? Pues detectáis los errores con más facilidad y más rápido. Al final esa es la idea. Vale, pues ya veis aquí los distintos parámetros de esa nueva versión: nombre, la versión, la descripción. Esto es igual que la versión primera. Tags, también viene bien poner unos tags, una etiqueta que identifican por un lado el propósito de los datos, ese dato de entrenamiento, y el formato del fichero, que es formato Parquet. De forma que esto, cuando lo vea otra persona o vosotros mismos dentro de 3 meses, os acordéis que ya no es un CSV en texto plano, sino que está en formato Parquet. Este tipo de cosas son para facilitaros la vida a vosotros y a la gente que colabora con vosotros, y a vuestros supervisores también, que vean qué se está haciendo y por qué y cuándo. ¿Vale? Y ya que lo tenemos todo preparado, como ya os comenté antes, ese método se llama Create or Update. Al principio lo que hicimos fue crearlo y ahora ya lo que vamos a hacer es actualizarlo. Bueno, y lanzamos un mensaje por pantalla para avisar al usuario que se ha hecho esta actualización, y a ver lo que hace. Pues, de nuevo, hace un upload, sube a la nube esos datos nuevos y os dice qué nombre tiene. Y aquí veis que el nombre, pues clean, como hemos dicho, la fecha y la hora. Ya, comprobación adicional, aparte de que aquí en el notebook veáis que efectivamente se ha subido todo, 100%, el nombre está asignado, todo bien, os vais a vuestra consola de Azure y veis que efectivamente esté subida esa versión, ¿vale? Aquí tenéis los detalles. Si vais a Explore, a la pestaña de Explore, aquí vais a ver el contenido del fichero en sí. Como veis aquí a la derecha tenéis un preview, que veis de una forma fácil de leer por parte de los humanos, pues tenéis en formato de tabla la, vuestros datos, ¿vale? Aquí tenéis la fecha de modificación, cómo se llama, cómo se ha creado, el tamaño, el formato, que ya es Parquet, etcétera, ¿vale? Y muy importante esto, fijaros que al hacer el update, a partir de ahora nosotros cuando invoquemos ese data asset, va a usar la versión más reciente. Veis que lo conveniente que es tener esta abstracción. Ya no te tienes que preocupar de qué versión usar. Ya sabes que la última va a ser siempre a la que está apuntando tu entorno, ¿vale? Y eso lo podéis ver aquí. Si hacéis clic en el nombre del dataset, veis que tiene, aquí están, en este desplegable están las distintas versiones y ya veis que la que está marcada es la última, la más reciente. Entonces, vosotros tenéis almacenado vuestras versiones, no tenéis por qué borrar nada, las va acumulando por si luego hace falta echar hacia atrás en algún punto o ver qué pasó entre una versión y otra cuando hay un bug, pero a lo que va a apuntar siempre va a ser a la versión más reciente. No tenéis que andar preocupando de qué versión era la última, la 3, la 4, ¿vale? Esa es la idea. Bien, como quedan menos de 10 minutos, lo dejamos aquí en cuanto a este notebook. Y el próximo día nos metemos en lo que es el modelo. Hasta ahora hemos visto ya cómo crear el entorno,
cómo comunicarnos con él desde nuestro notebook y hemos preparado los datos con los que vamos a entrenar nuestro modelo. Bueno, entonces ya el próximo día veremos ya el entrenamiento del modelo, cómo ponerlo en explotación y acabaremos ya este notebook. Bien, la actividad. Resulta que la actividad original que estaba prevista, eh, a pesar de que esto lo preparó Rafael hace poquísimos meses, ya no existe esa herramienta. Entonces, ha creado una nueva actividad basado en otra herramienta, ¿vale? Entonces, tenéis en el repositorio, en documentación, tenéis aquí actividad uno, ¿vale? Y tenéis los documentos que os voy a enseñar ahora. O sea, todo esto que yo voy a trabajar lo tenéis aquí. El doc y las DAX, ¿vale? Entonces, la práctica, la actividad. Voy a utilizar una herramienta basada en Gemini dentro de Google y la idea es que vaya a manejar en un entorno real de nube y veáis una herramienta bastante potente que ayuda a superar las limitaciones de los métodos tradicionales, que están basados básicamente en reglas, ¿vale? Entonces, esto ya vaya a trabajar con lo que se usa hoy en día, que es procesamiento de lenguaje natural, NLP. Natural Language Processing por el inglés. Y vaya a ver en particular pues, cómo extraer entidades estructuradas a partir de datos no estructurados, como un documento, y la clasificación automática de documentos. Le digo, esto antes era bastante complejo. Ahora, con las nuevas herramientas que hay, como Gemini, de procesamiento de lenguaje natural, es mucho más sencillo. Por supuesto, siempre hay que revisarlo. Un humano tiene que revisar estos datos porque a veces alucinan, se equivocan, no entienden bien el prompt, etcétera. Pero bueno, la idea es eso, que profundicéis también en la capacidad de avanzar de análisis, como son preguntas sobre el contenido de un documento y la traducción. Y así veis cómo se integra la IA en, lo- en las distintas cadenas de trabajo, los pipelines. ¿Vale? Hacen ya trabajo, digamos, con cierta carga cognitiva, ya no es solo una serie de reglas. Vale, pues las pautas las tenéis aquí, tenéis paso a paso cómo tenéis que hacer, pues iniciar la sesión en Google Skills. Os voy a decir, aquí está todo muy detallado, os voy a decir lo más importante y cosa fundamental, tenéis solo una hora para hacerlo. Está estimado que se hacen 20 minutos, pero bueno, acordaros que tenéis solo una hora. Si en esa hora no habéis terminado, se cierra la sesión y ya no podéis continuar el ejercicio. Entonces, lo dicho, hay tiempo de sobra, pero no lo dejéis abierto o vayáis a otra cosa, porque entonces se os va a ir el tiempo, esa hora entera en espera, ¿vale? Vale, se recomienda aquí esta recomendación incluso de que accedáis en modo incógnito, etcétera. Ya, es muy importante, tenéis aquí, entráis, esta es la actividad, esto es lo que va a aparecer. Es muy importante que vayáis haciendo aquí, que vayáis haciendo clic a esto de, a ver, digamos el primero, check my, aquí, check my progress. ¿Vale? Entonces, y haciendo paso a paso lo que va diciendo aquí, y cuando hayáis terminado una parte, cuando hayáis llegado hasta aquí, pues le dais a clic y así mira si los resultados que están bien o no, si está ya hecho. ¿Vale? Seguirlo haciendo así hasta el final, las distintas tareas que tenéis aquí. Está todo aquí muy, muy bien detallado y aquí en este documento también se os dice que debería hacer paso a paso. Leerlo bien, entero el documento, antes de pasar la actividad, ¿vale? Para que evitaros sorpresas, como la de que eso pase el tiempo. Consideración importante. Una vez que ejecute el notebook, descárgalo, ¿vale? No ejecute esta sección, porque no son necesarias. Aquí también, si os aparece este error, ya sabéis, aquí dicen también cómo gestionarlo, qué significa, etcétera. Muy importante, tenéis que ir recopilando evidencias, de forma que luego la profesora que está a cargo de corregir las prácticas vea que efectivamente lo habéis hecho, ¿vale? Entonces, cuando se acaba totalmente esta tarea, os llegará un email. Entonces, con ese email ya
hace una captura de ese email y es suficiente para aprobar. Si no llegara por lo que sea, se va a la basura, lo que sea, bueno, pues podéis hacer capturas de pantalla de los diferentes clics. Entonces, cuando hayáis acabado todo, hacéis una captura de pantalla que se vea el último clic y así ya podéis demostrar que habéis hecho el 100% esta tarea. ¿Vale? Luego, una vez que esté hecha esa tarea y tengáis ya capturadas todas las pruebas de que lo habéis hecho, lo siguiente es, os venís a esta Excel, que también está ahí en el repositorio, y respondéis estas preguntas. Importante, no toquéis nada fuera de aquí, ¿vale? Tocar solo lo que está en gris. En las celdas que están en gris, ahí ponéis vuestra respuesta a cada una de las preguntas. No toquéis nada más, ¿vale? Porque luego se le pasa un script y se puede romper. Entonces, simplemente aquí, en las distintas celdas, vais escribiendo vuestra respuesta a esas preguntas. Para que hagáis una idea de cómo se os va a evaluar, tenéis también la rúbrica, la tenéis disponible ahí en documentación. Tenéis una rúbrica muy detallada de cómo se os va a evaluar. De cada ítem, las diferentes notas posibles. ¿Vale? Y esa sería la práctica que tenéis que hacer, la primera actividad. Y es individual, esta práctica individual me está preguntando Omar. Y la fecha de entrega la tenéis también ya está aquí en vuestra halo virtual, el 13 de abril. ¿Vale? Así que tenéis tiempo, tenéis ahora Semana Santa, que aprovechar, por favor, para poneros al día, lo que esté pendiente. Y ya ahora tenéis periodo no lectivo, lo llamo vacaciones porque normalmente se aprovecha para estudiar bastante más que durante el curso, porque tenéis menos, quizás tendréis menos carga. No, la actividad uno es individual. Yo la 2 no estamos hablando todavía de ella, ¿vale? Es individual. Y, y lo dicho, intentar aprovechar y ya la siguiente clase será, no está asignado todavía, me han dicho que la semana que viene ya pondrán exactamente la fecha y la hora, pero será seguramente el jueves porque es cuando yo tengo disponibilidad. Entonces será seguramente el jueves día 9, pero la fecha ya se confirmará y la hora. Ya os llegará un email como la otra vez, avisando de cuándo es la clase, ¿vale? Pues lo dicho, espero que tengáis un buen descanso este fin de semana y las vacaciones si las podéis tener. Y sí, la documentación de la actividad, cogedla de aquí, documentación. Profesor, Actividad uno. esos 20 minutos, esa hora, eso es un solo intento, ¿cierto? Sí, sí, sí. Y Es muy sencillo. los puntos que se van a desarrollar ahí son, son puntos, lo que preguntan ahí es algo que vamos a desarrollar antes en clase o ahí nos van dando unas instrucciones específicas de lo que vamos a hacer. Eh, la actividad es una actividad, digamos, que os va a enseñar cosas y luego se va a preguntar en la Excel sobre esa actividad. Entonces, si queréis, podéis echarle un vistazo antes a la actividad, a las preguntas, y luego así ya podéis ver exactamente en qué parte de la actividad está esto, ¿vale? Ah, ok, listo, gracias. Entonces, prepararos bien antes de meteros a ejecutar esto, leeros bien las instrucciones, echar un vistazo a esto bien antes de ya empezar con ello porque tenéis un límite. Digo, está calculado para 20 minutos, pero que sepáis que tenéis ese límite. Entonces, conviene estar preparado, ¿vale? Y eso, la actividad uno, tomarla de la documentación, ¿vale? En vez de actividades, la cogéis de aquí, en documentación. ¿De acuerdo? Ah, profe, muchas gracias. Nada, vosotros. Pues si no hay más preguntas, lo dejamos Listo, profe, aquí. muchas gracias, que tenga buen día. Igualmente, nos vemos la semana del 6 de abril. Hasta luego. Gracias, profe, muy amable. Feliz tarde, Muchas feliz gracias, profe, noche. muy amable. Igualmente. Gracias, hasta luego. Luego. Gracias.